por parte de los de la bancaria impulsada por la dirigencia, hablando, mirá qué interesante esto, ¿no? Qué interesante esto, un tema que vale la pena comentarlo y además plantearlo como cuestión de trabajo. La ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, aplicará un revestimiento de color claro al pavimento de algunas calles para reducir el calor intenso que emana del suelo en verano, en un intento por aportar iniciativas a favor del medio ambiente. Después te lo cuento. Está el secretario de Hacienda, Hernán Mourel, en línea. Hernán, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jacobo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro que usted haya tomado la decisión de conversar con los medios, muy comentado, celebrado en algún caso su participación anoche en Canal 10. Lo primero que le quiero preguntar es si tenemos presupuesto, si ese presupuesto para este año empieza a tener valores de equilibrio y por dónde ha pasado la construcción de ese equilibrio. A ver, bueno, presupuesto todavía falta que lo aprueben y nos aprueben los aumentos, las herramientas de fiscal impositiva que hemos presentado para poder manejarnos este año. Aún no tenemos ninguna de las dos herramientas. Vos recordarás que oportunamente cuando se presentó por iniciativa de algunos radicales lo devolvieron inmediatamente dentro de la semana de presentado, sin siquiera leerlo, tratarlo, nada. Luego quedó la cuestión varada durante los meses que se conformaban las comisiones y posteriormente tuvimos un tiempo extenso tratando de convencerlo de la quita de algunas exenciones que no pudimos lograrlo y que luego continuaron reponiéndolas durante las sesiones subsiguientes. Así que hasta hoy estamos sin presupuesto y sin fiscal impositiva. Bien. Pero pese a eso, yo vengo registrando, aunque lo que yo tengo sería como una suerte de subregistro porque no se ha hecho ninguna explicitación pública al respecto. Hay una situación que tiene que ver con que creo que vamos para el quinto mes, si no me equivoco, en que se están pagando los salarios el primer día o segundo día hábil del mes. Se terminó la carnestolenda de la división Conejo Negro. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? No, bueno, lo que hemos hecho desde que iniciamos la gestión y por decisión del intendente fue un ordenamiento administrativo desde la ejecución presupuestaria y de la administración de los pagos que nos permitió ir recuperando los atrasos en diversos ítems como alquileres, policía adicional y otros gastos. Hoy los proveedores están cobrando en general todos dentro de los 60, 90 días y a partir de ese ordenamiento pudimos hacer una mejor planificación financiera y recomponer los flujos para lograr abonar dentro del último día del mes o del primer día hábil del mes los salarios. Eso en principio utilizando como todos los meses el descubierto, bueno, y el último mes pudimos también acomodar los fondos que disponemos para hacerlo sin utilizar descubierto. Bien, bueno, o sea que el pago del mes precedente se hizo sin utilizar descubierto del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Correcto. Ajá, bueno, eso la verdad que es todo un logro, porque ¿cuánta plata, hay una estimación de lo que significó en términos de erogación del Estado municipal lo que se pagó por intereses de uso de descubierto al Banco de la Provincia de Buenos Aires? El año pasado los intereses estuvieron por encima de los 14 millones, pero en el último trimestre, digamos, con los fondos afectados hicimos algunas colocaciones que nos permitieron vía el ingreso de intereses compensar una parte importante de ese gasto, digamos. Ajá, qué bueno. Y la idea a partir de este año no, ya que el costo de intereses tiende a cero o casi cero. Ajá. Buenísimo. Bien, en otro orden, a ver, con el presupuesto que hay y con lo que van a poder cobrar, porque de todas las exenciones que ustedes querían levantar no pudieron en definitiva levantar ninguna por las razones que fueran, inclusive en algún caso con profesionales o rubros profesionales de distintos tipos de actividad que gozan de exenciones que otros no tienen.
qué se aspira o qué idea hay de lo que se aspira y cuánto significa el aumento. Porque, por ejemplo, de manera absolutamente mendaz y perversa, diría yo, el concejal Fernández ha dicho que los aumentos van a llevar a que se produzcan remates de propiedades en general por... Bueno, como vos bien señalaste, hay en parte de la oposición en llevar intranquilidad a los vecinos, con algunas declaraciones en parte mendaces, que realmente no se comprende, porque el incremento en TCU que realizamos nosotros es solamente el 24%, y después comenzamos un trabajo de reestructuración del diseño de la tasa, donde comenzamos una quita de subsidios que estaban originalmente en el diseño de las administraciones anteriores, y que la última administración ahondó a niveles casi increíbles, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se emitía de boletas por los casi 100.000 lotes baldíos que hay en Mar del Plata, en un bimestre no alcanzaba para pagar el envío de todas las boletas de los inmuebles. O sea, el subsidio, por ejemplo, en los lotes llegaba a niveles del 95%, y llegábamos al punto que un lote baldío pagaba entre 8 y 15 pesos mensuales de tasa de servicio urbano. Imaginarás que no cubría ni el valor de un boleto colectivo. Claro. Qué bárbaro. Bueno, y eso sería la corrección que aparece y que llevaría a, por ejemplo, el concejal Fernández a decir que los aumentos son del 200%. No, los aumentos del 200% se dan en torno a los lotes baldíos, pero estamos hablando de aumentos del 200% sobre valores de 9 a 15 pesos. Entonces, en la realidad nosotros ayer tratamos de dar información precisa y comprensible para la gente. Entonces les explicamos que este incremento del 24% y el rediseño de los subsidios, que te aclaro que el rediseño de la tasa va a llevar, para hacerla progresivamente, 6 años. Ajá. O sea, no se hace en forma inmediata, porque los subsidios aplicados eran tan groseros. A ver, para darte un ejemplo, una casa de media manzana en Los Troncos, que es una casa importante, con poder de pago, tenía un subsidio del 40%. Ajá. O sea, llegábamos a esos niveles de inequidad. Pero para que la gente pueda comprender y pueda tener tranquilidad, los cambios en la tasa de servicios urbanos para las viviendas más pequeñas o de menor valor fiscal van a tener que abonar entre 70 y 106 pesos adicionales. La mayoría de las viviendas, el 75% de las viviendas que pertenecen a los vecinos de clase media, van a estar pagando entre 120 y 150 pesos mensuales adicionales. Eso, digamos, son las mayores elevaciones mensuales que va a tener la gente. Y en el caso de las viviendas más importantes, la clase media alta va a estar pagando 370 pesos mensuales adicionales, y la clase más acomodada, pero estamos hablando de las 2.500 viviendas de mayor valor de Mar del Plata, o sea, 2.500 en más de 300.000. Esas 2.500 viviendas van a tener una erogación adicional de casi 1.600 pesos mensuales. Ajá. Hay 2.500 viviendas de alto valor en Mar del Plata. ¿Qué grado de precisión? La verdad que me interesa, es la primera vez que escucho hablar de esto. Sí, eso está en la cantidad de partidas que cada una de las categorías que van de 1 a 9 engloban, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo juegan esto todos los edificios de lujo que se están construyendo en la zona que se conoce como zona de Güemes, pero es un lugar mucho más amplio, o el sector costero? ¿Eso entra dentro de vivienda de lujo? Eso entra dentro de las categorías 8 y 9.
Ajá. que son las viviendas de mayor valor, mayor tamaño. ¿Y van a pagar por año? Van a pagar por año ese tipo de viviendas. Si me das un segundito. Sí, cómo no. Sí. Está claro que estamos en vivo. Mourel está buscando la data sobre y bueno, para saber lo que es una parva de documentación importante. Vos dejate joder que te confundís la cuenta corriente del Vapro con la del Galicia. Dejá joder. No, le estoy contestando a una crítica acá. Entonces. A ver, las viviendas de clase alta, no estamos hablando de las 2.500 más importantes, sí, sino las 11.000 viviendas de clase alta van a estar pagando con la nueva corrección 1.722 pesos mensuales, y las 2.500 viviendas más importantes de Mar del Plata van a estar pagando un promedio de 7.500 pesos mensuales. Ajá. Bueno, en ese caso, ¿no? Y sobre todo en los que son edificios nuevos, y pagan eso de expensas por mes, más o menos. Generalmente las 11.000 viviendas que están en 1.700 pesos mensuales de tasa de servicio urbano están en expensas que oscilan entre los 5.000 y los 8.000 pesos mensuales, es decir que el servicio urbano es la tercera parte de las expensas que abonan. Claro, sí, ni hablar. Bueno, ¿y qué pasa? Porque ayer hubo una cuestión que picó mucho, y el uso del término se apropió, picó mucho, que es lo que hubiera significado el pago de esa tasa tan discutida por parte del sector de la pesquería. A ver, nosotros en la propuesta sobre la tasa de seguridad y higiene hicimos una propuesta global que arrancaba con bajarle impuestos al 98% de las actividades de Mar del Plata por 250 millones de pesos. Una rebaja de impuestos de 250 millones de pesos que buscaba alguna reinversión de los comercios, de las pequeñas industrias o de los pequeños hoteles, y también la toma de nuevos puestos de trabajo. Vos sabés, Jacobo, que generalmente el empresario micropyme o pyme, si tiene un peso más disponible y tiene la posibilidad de vender un poco más, genera un puesto nuevo de trabajo. Entonces, nuestro objetivo era tener ese efecto sobre la mayoría de las actividades de Mar del Plata, ponerles en el bolsillo 250 millones de pesos y compensar eso con los 180 millones de excepciones que tienen históricamente, de manera no justificada e injusta, una serie de sectores en Mar del Plata desde hace muchos años. La realidad es que tuvimos una negociación amplia durante más de medio mes de febrero y el mes de marzo, tratando de convencer aparte de nuestros concejales que nos acompañan en eso, y la verdad que no nos fue posible. Tuvimos que aceptar cambios para que acompañaran la fiscal impositiva, y a pesar de esa aceptación, de esos pedidos y de ese acuerdo que se llevó adelante delante del señor intendente, acuerdo, digamos, que íbamos a respetar y volver a insistir el año próximo en el nuevo diseño de la fiscal impositiva para seguir siendo más equitativa la estructura fiscal de la ciudad. Bueno, no lo cumplieron, seguramente por intereses electorales, intereses personales, y siguieron introduciendo más excepciones, reincorporando excepciones y prometiendo la desfiguración completa del proyecto. Habrás visto las promesas públicas, la desfiguración completa del proyecto de la fiscal impositiva, deformando la reestructuración de la tasa de servicios urbanos también. Bueno, en ese proceso lo que nosotros quisimos mostrar era de qué estamos hablando, de la tasa de estos sectores que tienen capacidad contributiva y que no la quieren pagar, y que algunos concejales acompañan eso. Y en el caso del sector exportador, digamos, lo representamos en el sector de la pesca, que es el más icónico de la ciudad, y mostramos que la colaboración que se pide y que nos parece absolutamente
lógica y equitativa es de que cada 100 merluzas que exportan, aporten media merluza. O sea, estamos hablando que el sector de cada 100 merluzas que vende al exterior, la tasa, que es una tasa retributiva de servicio, no es un impuesto, que es una tasa que está en la fiscal impositiva, pero tiene una deducción. Lo único que decíamos era eliminar de la deducción de esa base de cálculo el valor FOB como está. El aporte ese es media merluza. Ahora, resulta que para parte de estos concejales, que el verdulero de la cuadra aporte media manzana de cada 100 que venden, no hay problema, pero si el sector exportador de la pesca tiene que aportar media merluza, se incendia Mar del Plata. La verdad que los argumentos son, además de infantiles, casi inaceptables. Y no solo eso, en medio de esta defensa de sectores particulares con capacidad de pago, se dedican a agredirme, a insultarme en lo profesional, en lo personal, en forma absolutamente inaceptable. Bueno, esto lamentablemente es parte de un esquema, yo te diría, que se ha instalado. Justamente yo hoy estuve comentando más temprano, y lo voy a hacer luego, voy a generar algunas notas, a un artículo muy importante que dice: ira en la red, insultos de los que se esconden detrás de la compu, porque la mayor parte de estos que insultan básicamente son cobardes, ¿no? Y además ignorantes, porque nunca se abrió el canal a un debate serio y cierto. Es decir, a ver, estamos en una comunidad con grandes desafíos, ¿no? Yo el otro día hablé con gente que conoce muchísimo del tema de desarrollo urbano, preguntando por algunas cosas, y me explicaban, por ejemplo, que para llevar agua corriente, cloaca a Sierra de los Padres hay dos proyectos. Uno cuesta 100 millones de pesos, el otro cuesta 150 millones de pesos. Digo, las cosas hay que pagarlas. Si nosotros queremos un sistema de funcionamiento del Estado municipal que funcione, hay que encontrar cómo pagarlo y hay que debatir y discutir cómo pagarlo. Lamentablemente solo se hacen citas populistas que se supone que tienen impacto en la gente, y la verdad que las terminan consumiendo en un circulito chiquito en donde, que se me perdone la expresión, se hacen la manuela entre todos, pero no aportan nada. Y además, como digo, insisto, hay mendacidad en muchas definiciones, ¿no? Lamentablemente. Lo que pasa es que lo llamativo es que terminan, digamos, en un populismo al revés, donde benefician a los que más tienen en Mar del Plata, en perjuicio de los que menos tienen. Porque, como vos decís, los que se perjudican son los que hoy no tienen agua potable o agua corriente. Hoy en Mar del Plata, ninguno de los vecinos, ni los propios funcionarios, ni el intendente, podemos estar orgullosos o conformes con los servicios urbanos que el municipio puede prestar. Ahora, sin embargo, cuando hacemos la previsión, este suministro mínimo y que no nos conforma ninguno de servicios urbanos, proyecta un costo para el 2018 de 5.200 millones. La realidad es que la emisión de boletas de servicios urbanos apenas alcanzó los 1.200 millones. Y si no hacemos la corrección de estos subsidios que estaban diagramados, donde beneficiaban, ya te digo, el 40% de las propiedades más caras de Mar del Plata, o en un 90% a las cocheras, bauleras y piscinas de las propiedades de lo que más tienen, no podemos cubrir nunca, porque el gap entre los 1.200 millones y los 5.200 millones, si no hacemos ninguna corrección de la fiscal impositiva, terminás perjudicando los demás ingresos. Por ejemplo, la coparticipación, que uno tendría que destinar esos 1.350 millones anuales que tenemos previsto ingresar este año de coparticipación al desarrollo de infraestructura de la ciudad, se termina gastando en gasto corriente para cubrir ese agujero. Lo que uno puede recabar de tasa de seguridad e higiene para asegurar que el consumidor a los lugares que va esté tranquilo, que el producto sea el correcto, que la gente que trabaja en los distintos comercios o fábricas esté trabajando en condiciones correctas, y eso se realiza mediante una tarea inspectiva inteligente y continua, también se ve debilitada porque parte de esa recaudación se tiene que destinar a cubrir este agujero. Y así todo, destinando de todos lados y perjudicando las demás actividades del municipio para cubrir la prestación
vuelvo a reiterarte, de estos servicios urbanos que no conforman a nadie, nos queda un dinero por cubrir equivalente a 1.200 departamentos a estrenar de uno de los ambientes. Qué bárbaro. Entonces, esos 1.200 departamentos que hay que cubrir, parece que algunos concejales tienen la idea de que no hay que cubrirlos y que los pague Dios, porque la verdad si no, no entiendo. Porque fíjate que la alternativa que nos dieron y tuvimos que ejecutar así, era que para mantener el privilegio de estos sectores por 180 millones de pesos al año, le dejáramos de bajar impuestos al 98% de las actividades por 250 millones. Esa fue la decisión. Bueno, al 98% de las actividades no le bajen impuestos por 250 millones, pero tampoco le cobren 180 millones a estos pocos sectores que tienen capacidad contributiva y que los tienen con privilegio de no pagar la tasa desde hace décadas. Bueno, eso se ha sostenido, digamos, tenemos ya niveles de locura, como fue en su momento la cuestión de la exención de tasas para el hotel provincial, o como son las exenciones, yo me imagino que ahí por esa manzana completa que tiene la capital en Champañá no pagan un mango de tasas municipales, ¿no? ¿Cuál manzana? Y la manzana de Champañá, Alberti, Gascón, donde están los talleres allá al fondo, digamos, a lo que era al fondo cuando yo era chico. Eso no sé, pero digamos las cosas insólitas que se ven y se registran en Mar del Plata son montones. Por ejemplo, la concesión del Casino del Mar y los 3 balnearios y locales anexos que están ahí pagan anualmente un poco más de 100.000 pesos. O sea, imagínese que a cualquier comerciante de Mar del Plata que le cuesta una enormidad pagar su alquiler, le decimos, mirá, un sector de los concejales de Mar del Plata le dieron a un señor que no tiene problema de dinero, una concesión de 3 balnearios, locales sobre la playa, un casino, que es el Casino del Mar, todo eso para pagar 100.000 pesos, un poco más de 100.000 pesos al año de canon. O llegamos a los extremos donde tenemos un enorme shopping con un montón de locales que también paga un poco más de 100.000 pesos al año por la concesión. Y esas son cosas que perjudican al municipio y a todos los vecinos, porque cuando se fijan cánones ridículos que no tienen ningún sentido, que lo único que hacen es brindarle oportunidades de negocios millonarios a otros y los vecinos que se joroben, la verdad que no lo entiendo, pero yo veo que esa parece ser las decisiones históricas de algún sector de la política de Mar del Plata hasta ahora, porque cada cosa que veo me espanta aún más. Y lo peor de todo es que para mantener esas cosas extremas recurren al agravio personal, al insulto, a la descalificación. Sí, también recurren a la complicidad del silencio, digamos. Nuestra publicación de ayer, domingo, al respecto de la relación de Alder Iglesias con el lavado de dinero en relación con Peluso y Scioli, hace que un montón de medios de esta ciudad que se suponen o se autocitan como progresistas, no publiquen una línea. No estoy pidiendo, siempre digo lo mismo, no necesito ni que me citen a mí ni el medio, pero podrían tomar los hechos. Bueno, es parte de ese mecanismo. Yo me doy cuenta que para el que viene de afuera es un shock sumamente importante. Mourel, bueno, seguiremos conversando. Me alegro de esta primera conversación porque creo que ha sido muy ilustrativa tanto para mí como para los vecinos. Desde ya muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego, Hernán Mourel, secretario.